México es uno de los 3 países con mayor obesidad en adultos. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en hombres y mujeres mayores de 20 años es de más del 70%. La obesidad y el sobrepeso están relacionados con niveles altos de presión arterial, colesterol, triglicéridos, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, diabetes y diversas formas de cáncer. En México existen 6.4 millones de personas con diabetes y esta enfermedad se encuentra entre las principales causas de muerte. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. Resulta paradójico que muchos de estos niños obesos presentan desnutrición. La prevención y control de la diabetes están altamente correlacionados con el incremento de la actividad física, una dieta adecuada y la reducción de peso. Académicos del Centro de Investigación Científica de Yucatán consideran que parte de la solución a esta problemática podría estar en la revalorización, recreación y fomento de las dietas tradicionales, cuyas características originales son resguardadas por aquellos que conocen las recetas ancestrales de la dieta mesoamericana. Los investigadores afirman que dentro de las culturas tradicionales de nuestro país hay variedad en la dieta, una de las características fundamentales de una alimentación sana, que esta variedad está ligada a la alta diversidad biológica y cultural que nos caracteriza y que las poblaciones nativas están adaptadas genéticamente a las dietas tradicionales. Las culturas alimentarias tradicionales están perdiendo terreno frente a las dietas monótonas, ricas en grasas saturadas, harinas sin fibra, azúcar y carbohidratos con bajo contenido proteico, que las grandes industrias promueven a nivel global a través de alimentos procesados. Un ejemplo de una dieta tradicional que ha sido revalorada y promovida exitosamente en la actualidad es la mediterránea, la cual fue recientemente nombrada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y cuyos elementos más famosos son el olivo, vid y trigo. La cocina tradicional mexicana también ha sido nombrada Patrimonio de la Humanidad, por ser un elemento fundamental de la identidad cultural de las comunidades que la practican. Ahora, es necesario conocerla mejor en todas sus dimensiones, su estructura original, revalorar su balance nutricional y ecológico y promoverla entre todos los estratos de la población como una alternativa a los problemas de salud y pérdida de diversidad biológica y cultural que tiene México. Es por ello que los biólogos Daniel Cizumbo, Patricia Colunga y Alondra Flores consideran relevante indagar los orígenes de nuestra dieta y las consecuencias que su conformación ha tenido históricamente para la población mexicana. Los resultados arrojan que su creación pudo comenzar antes de la invención de la cerámica, de la agricultura y de la domesticación de plantas en la región conocida como Mesoamérica. Mesoamérica, junto con Sudamérica, el cercano Oriente y el norte de China, es uno de los 4 centros primarios de domesticación de plantas más antiguos en el mundo. En esta región, las altas culturas prehispánicas de países como México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica tuvieron como fundamento agrícola para su desarrollo al maíz, los frijoles, las calabazas, los chiles, los tomates, los jitomates y otras especies, las cuales fueron domesticadas e integradas a un sistema agroalimentario denominado
milpa. Este sistema agroalimentario logró desde hace miles de años un avanzado equilibrio tanto nutricional como ecológico. El maíz aportó los carbohidratos y la energía. Los frijoles constituyeron la principal fuente de proteínas. Las semillas de calabaza fueron las principales fuentes de grasas. Los chiles, jitomates y tomates aportaron las vitaminas y minerales. Además, en cada región se adicionaron plantas locales, pero el denominador común de este complejo sistema alimentario lo constituyen el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, siendo los primeros una triada complementaria en sus relaciones ecológicas. El maíz da soporte al cultivo del frijol, el cual crece sobre su tallo, trepando hasta una altura suficiente para alcanzar la luz solar. A cambio, el frijol enriquece el suelo aportando el nitrógeno que requieren tanto el maíz como la calabaza. La calabaza, por su parte, produce cucurbitacinas, sustancias tóxicas para herbívoros, estableciendo una barrera natural para todo el cultivo. A la llegada de los europeos, este sistema agroalimentario basado en el maíz, el frijol, la calabaza y el chile estaba complementado con otras especies cultivadas de importancia regional y con más de 70 especies silvestres. Se trata de una dieta básicamente vegetariana, donde especies como el guajolote, el venado, el jabalí y otros animales pequeños fueron una fuente complementaria de proteínas y grasas. Pero esta dieta mesoamericana, que fue sustento de grandes civilizaciones y que hoy día ha sido declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad, ¿desde cuándo pudo conformarse? Los investigadores Patricia Colunga, Daniel Sizumbo y Alondra Flores piensan que parte de la respuesta a esta pregunta puede estar en el estudio de la misma dieta mesoamericana actual, en sus platillos más antiguos, en aquellos basados en los ancestros silvestres de las plantas que hoy día son su base y que además pueden elaborarse sin cerámica, es decir, sin ollas y comales. Por los resultados de nuestra investigación, pensamos que esta dieta pudo haberse originado antes de que los humanos que habitaron Mesoamérica hubieran inventado las ollas y los comales de barro y antes de que se hubieran organizado en pueblos y ciudades. Es más, pensamos que pudo haberse originado antes de que desarrollaran el sistema agrícola conocido como milpa y la domesticación de sus especies. O sea que la dieta mesoamericana básica pudo haberse conformado al inicio del periodo arcaico, que es como se le conoce al periodo de tiempo transcurrido de las últimas glaciaciones al surgimiento de las civilizaciones mesoamericanas. Este es el volcán de Colima, también conocido como el Volcán de Fuego, en el extremo oeste de Mesoamérica. Se trata del volcán más activo de México y forma parte de la cadena Cántaro Nevado Volcán de Fuego. Las continuas avalanchas de lava en la formación de esta cadena volcánica, desde hace 18.000 años hasta el 4.000 antes del presente, separaron geográficamente elementos florísticos de la región Balsas, Jalisco, dejando en el extremo oeste una alta riqueza de especies y poblaciones silvestres emparentadas con el maíz, los frijoles, las calabazas y los chiles.
En esta área se cuenta con evidencias científicas de que aquí pudieron ser domesticados el maíz, el frijol y la calabaza, y otras especies que hoy en día conforman la dieta mesoamericana. Actualmente, en los alrededores de los volcanes de Colima, se encuentran poblaciones humanas que siguen practicando la agricultura tradicional de milpa, rodeadas de 3 áreas naturales protegidas: la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, el Parque Nacional Nevado de Colima y la Reserva Privada El Jabalí. Por estas razones, los científicos han seleccionado esta como su área de estudio. Esta es la zona en donde nosotros estamos estudiando y es conocida como el llano, que fue inmortalizada en el cuento de Juan Rulfo como el llano en llamas. Esta zona es un reservorio muy importante biológico, particularmente relacionado a las plantas domesticadas en Mesoamérica, como son el maíz, el frijol, la calabaza, los chiles. Aquí encontramos la mayor riqueza de las especies del género Sea. Tenemos 3 especies, también de otro género relacionado que es Tripsacum, 5 especies, así como los progenitores silvestres de 3 especies de frijol, así como las calabazas. Una vez definida el área de estudio, el curso de la investigación planteó la interrogante: ¿cuál es la época más remota en la que se pudo conformar la dieta mesoamericana? La búsqueda de respuestas inició con los grupos humanos que arribaron a Mesoamérica hace aproximadamente 10.600 años. Para principios del Holoceno, entre el 11.000 y 10.000 antes del presente, tuvo lugar un incremento de temperatura, de lluvia y concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. En contraste, durante la primavera se estableció un periodo prolongado de sequía, antes del periodo de lluvias, situación climática anual que continúa hasta la fecha. En la zona de estudio, este cambio climático propició el establecimiento de las selvas bajas caducifolias. En este tipo de selva, la mayoría de los árboles pierden sus hojas en la época seca, favoreciéndose la incidencia natural del fuego. Es en este escenario donde fueron favorecidas las plantas principales de la dieta mesoamericana, las cuales responden positivamente a la perturbación provocada por el fuego: los maíces, los frijoles, las calabazas, los chiles y los jitomates silvestres. A la par del cambio climático, provenientes de las grandes planicies de Norteamérica,
arribaron a Mesoamérica grupos de recolectores cazadores entre el 10.600 y el 10.000 antes del presente. En el área de estudio existen evidencias de estos grupos humanos con adaptaciones tecnológicas para la recolección de plantas y caza de fauna pequeña, dentro de la cuenca del sistema de lagunas Sayula-Zacualco y en la cuenca del río Coahuayana. Los investigadores Daniel Sizumbo y Patricia Colunga encontraron grandes piedras fijas modificadas por los humanos que pudieron ser instrumentos para quebrar y moler granos durante el periodo arcaico, en sitios como Tetapán, Telcruz, Comala, Almoloyan y La Campana. Estos grupos utilizaban como métodos de transformación de los alimentos el fogón de 3 piedras, el horno bajo tierra, las piedras moledoras y posiblemente las oquedades de las rocas para la fermentación. Para los investigadores, son estos grupos de recolectores cazadores los que pudieron ser los creadores de la dieta mesoamericana, debido a su amplia y antigua experiencia en la recolección de plantas, consumo de granos molidos, tallos y bases de las hojas de agaves asados y horneados bajo tierra, así como frutos y semillas de mezquite, nopales y encino. Los grupos humanos de las planicies traían otra tecnología sumamente eficiente y transformadora del entorno ecológico: el fuego. Para el 10.500 antes del presente, los registros paleoecológicos indican que el fuego era utilizado sistemáticamente en la región Balsas, Jalisco. La presencia del fuego, natural o inducida, favorece la presencia de varias especies, particularmente las especies que rebrotan y las especies que son tolerantes al fuego. Por ejemplo, vemos los pastos. Es una comunidad de pastos que resulta favorecida después del fuego y que se convierte en un recurso muy importante de alimento para la fauna que eventualmente puede ser cazada. Entre las gramíneas que resultaron más favorecidas encontramos las especies de los géneros Sea y del género Tripsacum, que están emparentadas al cultivo del maíz. Los grupos humanos inducían el fuego para crear, de forma intencional, zonas de rebrotes frescos, de pastos y otras plantas, para atraer venados, pecaríes y otros animales durante la época seca. Al acercarse para consumir el alimento, caían en la trampa de los cazadores, quienes aprovechaban para abastecerse de carne y pieles. El uso del fuego tuvo un doble efecto. No solo atrajeron animales de cacería, sino que al propiciar la abundancia de las poblaciones de maíz, frijoles, calabazas y tomates, podían colectarlas más fácilmente, estrechando así su relación alimentaria con estas especies. Habiendo identificado los grupos humanos que pudieron iniciar la agricultura y que tenían los conocimientos adecuados para la transformación de los granos y frutos de la selva baja caducifolia, dio inicio la investigación en el área de estudio. Nos preguntábamos si para el 10.500 antes del presente, estos subgrupos humanos que habitaban el occidente de Mesoamérica pudieran haber creado lo básico de la dieta mesoamericana, con las especies que estaban a su alrededor y con las técnicas de transformación de alimentos que conocían incluso antes de su entrada a Mesoamérica. Con esta pregunta en mente, nos dimos a la tarea de averiguar en nuestra zona de estudio cuáles eran los platillos que la gente consideraba más antiguos, o sea que ellos supieran que ya se preparaban desde la época de los abuelos de sus abuelos.
y además que pudieran prepararse con los ancestros silvestres de las especies que hoy en día son la base de la dieta mesoamericana y que los pudieran hacer sin necesidad de ollas y comales de barro. El estudio se hizo con 45 personas con un promedio de 67 años de edad, en 8 comunidades dentro del área de estudio, entrevistando a las personas con mayor conocimiento sobre platillos antiguos. Las respuestas revelaron que en estas comunidades aún se elaboran platillos con tecnología precerámica o arcaica, como son el secado al sol, el asado sobre las brasas, el tostado sobre piedras y cenizas calientes, la molienda de granos y semillas sobre piedras moledoras, el remojo en agua con cenizas, el macerado en piedras, la fermentación en oquedades de roca y el cocimiento en hornos bajo tierra. Una vez inventariadas las recetas, nos dimos a la tarea de elaborar los 21 platillos en conjunto con los pobladores locales. Esos platillos fueron los que encontramos pudieron haber conformado la dieta mesoamericana arcaica. Gratamente, la mayoría de estos están vigentes en la cultura local. Los investigadores reconstruyeron los platillos que pudieron ser esenciales, combinando las especies básicas de la dieta mesoamericana y utilizando solo la tecnología de preparación arcaica. Al tostar los granos de maíz silvestre se obtienen las palomitas. Al moler los granos de maíz, frijol y otras semillas tostadas se obtienen los pinoles. Al diluir los pinoles con agua, se obtienen los atoles. Con los granos y frutos fermentados se obtienen bebidas como el tejuino, los tepaches y el atole agrio. Al combinar las semillas tostadas y molidas de frijol y maíz y cocidas en horno bajo tierra, se obtienen los tamales. Al hornear el agave se obtiene el mezcal. Al macerarlo se obtiene el jarabe de agave que se utiliza para endulzar diferentes platillos. Al moler las semillas de calabaza se obtiene el requesón o picadillo. Al asar en brasas el chile y combinarlo con diferentes frutos y semillas, se obtienen las salsas y el chile de parota. Los biólogos del Centro de Investigación Científica de Yucatán han buscado, en el área de estudio, evidencias arqueológicas relacionadas con la dieta de los grupos arcaicos y su tecnología para elaborar alimentos. En los alrededores de los volcanes de Colima han encontrado piedras fijas modificadas por humanos posiblemente para quebrar, triturar y moler granos en sitios como Telcruz, Tetapán, Comala, Almoloyan y La Campana. Ubicada en un espectacular punto geográfico, franqueada por un profundo barranco y al fondo el volcán de fuego, la roca del sitio de Tetapán representa una verdadera cocina arcaica. Ven, Pablo, te voy a explicar algunas cosas aquí. Mira, esto lo podemos considerar como una cocina arcaica, donde tenemos varios implementos para la obtención de jugos, de harinas. Estás en un sitio privilegiado porque hacia el norte tienes a los volcanes y hacia el sur tienes al Cerro Grande. Estás en medio de dos grandes ríos de corrientes de agua, uno que drena toda el área del llano y otro donde bajan los escurrimientos de las nieves durante el invierno y tienes agua fresca abajo. Entonces este sitio es muy importante porque, por una parte, es un sitio en donde puedes obtener tu comida, pero por otro lado te sitúa
en el universo, en la Tierra. Entonces, ¿aquí qué siento? O sea, aquí lo que tienes son diferentes instrumentos para transformar los alimentos, ¿no? Llegan los granos y haces harinas. Llegan los frutos esos muy duros y los quebras. Por ejemplo, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5 sitios en donde tú puedes estar tamulando, 6 con ese. Puede haber 6 personas aquí al mismo tiempo tamulando los frutos de la ciruela. Y tienes 3 grandes depósitos en el centro donde todos esos jugos se están drenando. Ahora, ¿por qué sí fue importante el jugo de la ciruela? Porque con el jugo de la ciruela se hacían bebidas fermentadas. Y a partir de las bebidas fermentadas, por una parte era un alimento de mayor riqueza nutricional y por otro lado se producía alcohol y también para las personas jugó un papel muy importante tanto en la alimentación como en la religión. Ahora, por este otro lado tienes un área, amplia área de molienda, o sea, tienes integrados 2 tipos de metates, ¿verdad? Puedes tener 2 personas al mismo tiempo estar moliendo los granos que puedes estar colectando de tu entorno. Entonces, todos esos instrumentos están integrados en esta roca. Una de las plantas básicas de la dieta mesoamericana que se encuentra en la selva baja caducifolia son los agaves. Al llegar a su etapa de maduración, produce un enorme escapo floral de varios metros de altura que se conoce regionalmente como quiote. En la comunidad de Tetapán, la familia Pineda aprovecha el quiote para su consumo. El quiote se puede consumir tanto cocido en horno bajo tierra como asado en las brasas. La técnica del asado fue muy común en el periodo arcaico y continúa siéndolo actualmente para cocinar diferentes granos y frutos en la zona de estudio. Si bien actualmente asociamos a las palomitas de maíz como un alimento moderno consumido en la proyección de películas cinematográficas, los investigadores consideran que los grupos arcaicos pudieron consumir palomitas de maíz miles de años atrás, al elaborarlas con ayuda de la ceniza caliente del fogón. Actualmente, en la zona de estudio, los habitantes aún acostumbran tostar diversos granos con esta técnica arcaica. Poco tiempo después de colocar los granos en la ceniza caliente, comienzan a explotar. En este momento se deben retirar del fogón para evitar que se quemen. El consumo de palomitas en el área de estudio era muy común hasta hace unas 5 décadas. La elaboración era realizada tanto por hombres como por mujeres. Algunas de las personas recuerdan que en su elaboración, aunque ya involucraba el uso de ollas de barro, utilizaban la ceniza caliente para detonar la explosión de los granos del maíz. No, pues mi mamá no las hacía así en la olla, con ceniza. Colaba la ceniza, antes había pedazos de esos que tienen palo y cerdas abajo. Ya los han visto, ¿verdad?
en esos colaba la ceniza a mi mamá para que no tuviera carbón, no tuviera algo. Y ahí hacía las palomitas ella. Y como nosotros teníamos muchos cajones de abejas, les requemaba miel mi mamá y nos les ponía. Pero así no las comía, no hacía. Ella sabía hacer como el que hizo Filomena, ponte duro. También bolas sabía hacer, pero en el mismo rato así calientitos, calentaba la miel y ya nos daba, ya comíamos palomitas. Con la técnica del tostado en ceniza caliente, no solamente se producen las palomitas de maíz sin necesidad de grasa, sino también se tuestan las semillas de frijoles, calabazas y de parotas silvestres. En la comunidad de Tetapán, Don Chayo cosecha las semillas con un gancho hecho con 2 varas de otate unidas, lo que proporciona una altura excepcional para alcanzar las ramas más altas del árbol de parota. Al caer las semillas, las recolecta en un costal de ixtle. Don Chayo varea las semillas en el costal, es decir, las golpea con una vara a fin de separar la vaina seca de la semilla. Posteriormente se recogen las semillas y se llevan a tostar en las cenizas del fogón. Habrá que moverlas continuamente para que exploten y se separe la cáscara o testa de la semilla. Con la semilla de la parota, cuando ella sazona, que empieza a caer, hay que variarla. Después de variada, ya guardo yo mi parota variada. Entonces de ahí ya voy sacando como yo la vaya ocupando y ya la tengo que tatemar. La tengo que poner en la ceniza caliente y ya saco mis parotitas. Las semillas tostadas se pueden comer solas o bien se pueden utilizar para preparar diferentes platillos. Doña Lupe, esposa de Don Chayo, muele las semillas en el metate para preparar salsa de parota. La harina resultante o pinole se muele junto con chiles asados y se les agrega un poco de agua, de modo que tenga una consistencia espesa. Pues se muele la parota, pero ya dorada. Ya como ahorita que la doraron, ya los que salen así sin cáscara, ya pues las muele uno. Y pues con sal y chile nomás, y que ya al comerse pues le pone uno limón. Y más me gustaba el chile de parota que hacía mi mamá, bien bueno. Espesito, porque lo vi acá chirrito, ¿verdad? Y ahí de mi mamá lo hacía bien espesito. Y cuando íbamos a la barranca, hacía taquitos de chile de parota, así doblados, espesito salía, no se tiraba. El chile de parota es un alimento que llega a ser el platillo principal en una comida. Es considerado muy nutritivo. Las semillas tostadas de maíz silvestre pueden utilizarse, al igual que las de maíz domesticado, para producir un polvo conocido como pinole, el cual es una harina integral de maíz a la que se le puede dar un sabor dulce al añadírsele semillas de anís silvestre molidas. Además de grandes piedras fijas,
también se utilizaban piedras individuales que son de diversas formas y tamaños. En la zona de estudio se encuentran fácilmente estas piedras, que sus formas más rústicas son conocidas como huilanches. Algunas son verdaderas piezas arqueológicas que han sido encontradas por los pobladores locales y las reutilizan en sus cocinas. El pinole de maíz es un alimento en sí mismo, considerado de alto valor nutricional y energético que puede consumirse por un largo periodo de tiempo, por lo que tradicionalmente es usado para viajes largos. Otras semillas tostadas que se emplean para hacer pinoles o harinas son el frijol, las calabazas, el chan y la parota. Si al pinole de maíz se le agrega agua, se obtiene atole de pinole. Al pinole de semilla de calabaza se le agrega agua y se obtiene una bebida conocida actualmente como horchata. Al pinole de chan o chía gorda se agrega un poco de agua y se espera a que espese. Finalmente se le agrega pinole de maíz para obtener la bebida llamada bate. Yo no lo sé hacer así como ella lo hacía. Ella tostaba el chan y lo molía en el metate. Y hacía un cuero grandote así, y molía pinole pues, de maíz, y revolvía los pedazos del cuero de chan, lo revolvía con el pinole, y a pura meneada lo desbarataba. Ese era el bate que se hacía antes, y ahora lo hacemos, nomás molemos el chan, y lo batemos y ya. Pero no usamos el pinole, pues. Estas tres bebidas refrescantes son muy apreciadas en época de calor. Se endulzan tradicionalmente con jarabe de agave. El jarabe de agave, junto con la miel de las abejas nativas, era el endulzante tradicional por excelencia. Y hoy sabemos que su consumo en cantidades moderadas y obtenido bajo el sistema tradicional de cocimiento lento es mucho más sano que consumir el azúcar de caña o la alta fructosa de maíz que se usa en los alimentos industrializados. Obtenido de la manera tradicional, o sea, por el cocimiento lento de sus cabezas en hornos bajo tierra, su contenido de fructosa y de fibra alimentaria hacen que el jarabe de agave tenga un bajo índice glucémico, o sea, que los niveles de azúcar en sangre después de consumirlo sean mucho más estables que después de consumir azúcar de caña, por ejemplo. Además de las semillas tostadas, también se muelen los granos remojados. Para el atole blanco, los granos de maíz se remojan durante una noche. Posteriormente se muelen en piedra los granos remojados hasta formar una pasta fina. Esta pasta se diluye y se bate en agua. Esta fresca bebida es un alimento cotidiano que se puede consumir durante todo el año por las mañanas acompañado con sal y chile. Otra forma de consumo es con frutos de calabaza horneada o con trozos de agave o mezcal cocido. Viera cuánto mezcal hay allá. Le dicen cimarrón. Y de ese jimaban y lo tatemaban igual como tatemaron las calabazas. Pero nomás para comer. Con la atole blanco. Así atole blanco hacen y en olla y el mezcal lo tatemaban, o sea, una o dos bolas o tres. Es que para que durara de a pedacito con la atole, ¿usted cree?
dura también. Y así hacían. Para preparar el atole agrio, también se remojan los granos. Para el sabor agrio, característico de esta bebida, se requiere que los granos sean fermentados, para lo cual se remojan por varias noches, no solo una, provocando que se acidifiquen. Actualmente, para este atole solamente se utiliza maíz negro. Una vez transcurrido el tiempo necesario, los granos son molidos en piedra. Y la pasta que se obtiene es diluida en agua, a la cual habrá de añadirse el panile. El panile se puede elaborar con semillas de una calabaza silvestre conocida localmente como tululunche. Las semillas se lavan con ceniza y agua para quitar lo amargo y poder consumirlas. Para elaborar el panile, primero se lavan las semillas de calabaza silvestre con ceniza y agua para quitar el sabor amargo. Las semillas se diluyen en agua y se cuelan para quitar los restos de ceniza. Posteriormente, se secan al sol y se tuestan en ceniza caliente. Las semillas se muelen en el huilanche y el polvo obtenido se diluye en agua con un poco de sal hasta obtener el panile. Para terminar la preparación del atole agrio, se mezcla el atole fermentado con un poco de panile y se revuelve. Tradicionalmente, el atole agrio se repartía junto con calabaza tatemada a los pastores y a los viejos, que utilizaban máscaras de palo y cabellera de ixtle en las fiestas decembrinas. Que porque ese es el atole antiguo de la gente de antes. La gente de antes cocía calabaza o tatemaban calabaza y les daban a los pastores o a los viejos en tiempo de noviembre y diciembre. Sí, es el antiguo. Porque las personas lo usaban para darles, la gente les decía a los viejos, a los que salían con la máscara el 24 en la noche de diciembre. Sí, de diciembre. No sé si de noviembre o diciembre. Entonces, los pastores y todos, y la gente les daba de comer. Es un atole que le ponen unos granitos, le ponen salecita. Y así se lo toman. En la comunidad de Perempitz también elaboran bebidas tradicionales. Desde las 5 a.m., doña Valentina realiza sus actividades cotidianas como dar de comer y ordeñar al ganado. Más tarde se prepara para elaborar una bebida hecha con granos de maíz fermentados, el tejuino. Los granos de maíz son remojados en agua por lo menos 2 noches, lo que provoca su fermentación. Doña Valentina muele los granos fermentados en piedra hasta obtener una masa martajada. Posteriormente, muele un poco de agave cocido para obtener el jarabe que habrá de utilizarse como endulzante. Finalmente, agrega jarabe de agave a la masa y revuelve hasta obtener la consistencia adecuada. El tejuino no solamente es de uso tradicional en la zona de estudio, sino en todo el área occidente de México, donde todavía se vende como bebida refrescante en las calles de ciudades como Colima y Guadalajara.
Los tepaches son bebidas de gran arraigo en la zona de estudio. De origen arcaico, su elaboración requiere de frutos secos o frescos, los cuales habrán de fermentarse. Uno de los tepaches más tradicionales es el de ciruela. La ciruela fresca o seca se rehidrata en agua y se deja fermentar por varios días. La bebida resultante presenta un grado muy moderado de alcohol. El uso de los tepaches y otras bebidas fermentadas, tanto como alimento como para ceremonias y rituales en la época prehispánica, está ampliamente documentado en las crónicas coloniales de los frailes e historiadores del Nuevo Mundo. Regionalmente se elaboran tepaches de diversos frutos y semillas como ciruela, mezquite, arrayán, agave, guámara, tuna, pitaya y chucuhuistle. La guámara también la he oído mentar, sí, y también de eso se hace tepache. Y esa nosotros la cortábamos del racimo, pues son racimotes así, y las poníamos a asar en el rescoldo. Y pues sueltan la gomita y un dulce, que también nos los comíamos a asar, las guámaras. Uno de los platillos más importantes en la dieta mesoamericana es el agave cocido, rico en carbohidratos complejos como la inulina, la cual tiene grandes beneficios para la salud. La recolección de agave silvestre es una tradición que continúa en la comunidad de Tetapán. Actualmente se utiliza herramienta especializada para la cosecha del agave, producto de una relación milenaria humano-planta, como se puede observar en esculturas de cerámica del occidente mesoamericano. Se despoja a la planta de las hojas hasta dejar limpia la cabeza del agave. Se recorta el tallo en su base y se procede a derribar la planta, la cual se llevará hacia el área del horno. El cocimiento en horno bajo tierra es una técnica que ha perdurado desde el periodo arcaico hasta la fecha. El horno para cocimiento de mezcal o agave es de forma circular y sus paredes pueden estar recubiertas o no de roca volcánica. Previamente el horno ha sido calentado con leña y piedras de río, las cuales presentan un color blanquecino cuando tienen la temperatura adecuada para el cocimiento. Una vez sellado el horno, habrá que esperar 3 días para el lento cocimiento de la cabeza. Los arqueólogos han localizado gran cantidad de hornos de este tipo en los alrededores del volcán de Fuego y el Nevado, así como el área de Colima, evidencia milenaria de esta tradición alimenticia.
Al destapar el horno se extrae la cabeza cocida, uno de los platillos más importantes durante el periodo arcaico, así como una de las principales fuentes de carbohidratos. En la región se recorta en trozos el mesonte, que es la parte central de la cabeza del agave cocido, la correspondiente al tallo. Se puede consumir al momento o después de secarse al sol, lo cual permite disponer de él durante un largo periodo de tiempo. Ya cuando se tatema, pues come uno pencas tatemadas con atole. Ya le saca uno el corazón, que es el mesonte. Lo más bueno que hay que sacarle un pedazo. Ese se guarda y empieza uno a disfrutarlo. Ya cuando se ofrece, ya no tengo tatema, se ofrece, ya no tengo nada tatemado, pero yo ya la tengo aquí. Ya no me le hago las rebanaditas y ya hacen atole y ya me lo empiezo a comer con atole. Machacando las bases de las hojas cocidas se obtiene un jugo rico en fructanos y fibras no digestibles que era utilizado tradicionalmente para endulzar los diferentes platillos. Si este jugo de agave se deja fermentar por 2 meses en una oquedad de piedra que se conoce localmente como pozo de peña, se obtiene una bebida arcaica, el tepache de mezcal. Bebida de baja gradación alcohólica de posible uso ritual en tiempos prehispánicos. El tepache de mezcal actualmente se consume de manera esporádica, pero se utiliza de forma muy importante para destilar una bebida espirituosa con alto contenido de alcohol, el mezcal. En la comunidad de Telcruz, la familia de doña Amelia elabora un platillo que obtiene su nombre del mezcal, ya que utilizan el jarabe de agave como uno de sus componentes principales. Se trata del tamal de mezcal, un platillo que puede elaborarse mezclando los pinoles de maíz y de frijoles silvestres. Para integrarlo, se añade jarabe de agave y se revuelve hasta crear una masa espesa. Doña Amelia hace bolitas de esta masa y las envuelve en hojas de uva cimarrona o en hojas de maíz silvestre. Posteriormente, coloca los tamales en las cenizas calientes del fogón, aunque en otras ocasiones los cuece en el horno subterráneo. Estos tamales eran un alimento importante utilizado como bastimento, tanto para los días de trabajo como para los viajes largos que involucraban varias semanas. No quedan muy dulces ni muy desabridos, nomás buenos para comerse. Esos tamales los puede uno, pues ahorita ya hay facilidades de hornearlos. Nosotros antes hacíamos poquitos debajo del comal, cuando acabábamos de tortear metíamos los tamales, pero hacíamos como unos 3 litros. Y nos los repartíamos. Y duran los tamales. Se hacen duritos, así que diga usted que se acedan, no se acedan. La gente de antes, dicen la gente que iban en burros hasta México y llevaba cada quien su bastimento, tamales de mezcal. Con la ayuda de doña Amelia se recreó la elaboración de otro platillo antiguo, el tamal de frijol. El tamal de frijol es un platillo grande consumido por varias personas que se envuelve con hojas grandes del llamado árbol del tamal. Antiguamente se elaboraba remojando los granos de maíz en agua por una noche, aunque una variante actual es utilizar los granos cocidos en agua, los cuales se muelen con un poco de sal en piedra hasta obtener una masa. Doña Amelia toma una porción y la tortea hasta formar un disco redondo y delgado que servirá de base para el tamal.
Posteriormente se añade una pasta a base de pinole de frijol tostado y agua. Se extiende el frijol sobre la base de maíz hasta formar una capa. Esta operación se repite varias veces hasta obtener una pieza de 7 capas alternas de maíz-frijol. Pues se hace así, pues en una servilleta grande extendemos nosotros la masa. Allá también tenían una mesa de tablas, así, 2 tablas, y así las extendíamos. Y pues le extendíamos el frijol molido ya, y a la vuelta, así a la vuelta, para unas 2, 3 capas. O depende de lo ancho de la masa, así salían de varias capas. Y los amarrábamos con pencas de mezcal, correas de mezcal, así, allá en el rancho. Sí, se ven las capas, como es alto el tamal, le corta uno y se figuran todas las capas de frijol y de masa de frijol y masa. Una vez terminados, los tamales se envuelven en hojas de árbol del tamal. Allá en donde hacíamos los tamales hay una parte que hay mucho árbol, con unas hojonas grandes. Y ese es el compañero del tamal. Entonces ya íbamos y cortábamos hojas, mientras ellas ya tenían la masa con los frijoles. Y ya ellas sabían cómo iban a hacer los tamales. Y ya nosotros nomás íbamos envolviendo los tamales gruesos con hojas. Finalmente se cuecen en horno bajo tierra por una noche o, como en este caso, en las cenizas calientes del fogón. Un poco más abajo, en la comunidad de Telcruz, los investigadores buscan información acerca de otro platillo ancestral con ayuda de doña Josefina, los tamales de ceniza. Ceniza, para los tamales, como los hacían antes, con ceniza de leña de tepame, para que salgan, que con eso sale bien bofito y luego, pues, con otro sabor. Si conocen, tú sí conoces el tepame, ¿verdad? Y ya con eso, con puras cenizas, si le pone uno y si le falta le echaba más y más. La preparación del tamal de ceniza consiste en el remojo de los granos de maíz en agua con ceniza por una noche. Posteriormente son lavados con agua para quitar los restos de cenizas. La función de este tipo de remojo es facilitar la molienda. Además, puede ser el antecedente histórico de la nixtamalización. Los granos se muelen en la piedra con poca sal hasta obtener la masa. Con un poco de masa, doña Josefina conforma una capa delgada para la parte exterior del tamal. En el interior coloca una pasta hecha con pinole de frijol tostado y un poco de agua, y cierra formando las bolas del tamal. Los tamales se envuelven en hojas de tilia, uva cimarrona o, como en este caso, de maíz silvestre. Esa también, esa es especial para los tamales. Pero yo me he fijado aquí hay en esa barranquita, había pero muchas, como ver la palmilla esa. Y ahora ya no me he fijado, el otro día dije, ¿qué? Pues ya no sale la milpilla.
Esa milpilla es especial, como que si fuera milpa. Esa es especial para los tamales también. Finalmente, los tamales de frijol se cuecen en horno subterráneo por una noche. Regionalmente se utilizan 3 tipos de horno bajo tierra: el de mezcal, el de aterrar y el horno de atizar. El horno de aterrar es de forma rectangular y se utiliza para cocimiento de frutos de calabaza, raíces y tamales, y su periodo de cocimiento dura toda la noche. Este horno también se utilizaba para cocer la carne de venado y de pecarí, y actualmente para carne con chile o birria. La carne se tatema en la tierra, como ustedes tatemaron la calabaza. Así. Se tatema la carne así y la guarda uno en una olla, se enfría bien y la guarda. Y de allí estás comiendo carne todos los días, a la hora que quieres. Sacas carne y comes. Así hacían. En la comunidad de Perempitz, la familia de Don Ubaldo todavía tateman o cuecen calabazas, camotes y tamales con el horno de atizar. El horno de atizar está conformado por 2 cámaras. La primera, de forma rectangular, es la de mayor tamaño y va acompañada de otra más pequeña de forma circular. En la cámara circular se debe construir una bóveda de piedras de río. Primero, varias manos colaboran para colocar una hilera, donde el punto clave es la piedra anular que servirá de soporte para las demás. Una vez armada la cruceta de piedras, hay que rellenar los huecos hasta completar la bóveda. A través de la otra cámara y pasando por el túnel, se colocan ramas secas o rastrojo. Se enciende el fuego y hay que esperar a que se calienten las piedras. De cuando en cuando, Don Ubaldo atiza el fuego, avivándolo con más leña. Una vez que las piedras llegan al rojo vivo, hay que derribarlas y acomodarlas sobre el fondo del horno. Se colocan los frutos de calabaza directamente sobre las piedras calientes. En algunos casos, en la cámara rectangular se colocan tamales y camotes, ya que esta cámara está menos caliente, pues no recibe fuego directo. Se cubren ambas cámaras con un entramado de ramas y encima una manta de fibra de ixtle, o cuando se carece de ella, como en este caso, las pencas de agave funcionan bien. Finalmente, se tapa con tierra y habrá que esperar el cocimiento aproximadamente 3 horas. Transcurrido el tiempo necesario para el cocimiento de la calabaza, Don Ubaldo, familia y amigos proceden a destapar el horno. Yo llegué a ver un horno que le alcanzaban como unas 10 de este tamaño. Entonces, pues la gente era muy unida. Iban y le decían, ¿me das permiso? Echaron una calabaza para mí y llegaba otro y a mí también. No, que a mí, no, que a la mía le voy a poner una T porque
Me llamo Teresa y yo me llamo María, le voy a poner una M. Así no se revuelven. Para la difícil temporada de escasez de alimentos, una estrategia importante de supervivencia es su conservación a través de la técnica del secado al sol en camas de otate. Entonces el instrumento más importante aquí es la cama de secado, que es elaborada o es hecha con los tallos del otate, entretejidos con las fibras del agave. Es instalada en los patios, en los solares cerca de las casas, o incluso en los bosquetes de ciruelos o de guamúchiles, en donde se cosechan y se ponen a secar. Posteriormente del secado se encostalan y entonces son guardadas y pueden ser aprovechadas durante todo el año. Ya por ejemplo mi abuelita ya tenía que guardar puños de guamúchiles para que se secaran. Y ya pues podían durar meses ahí. Ya cuando ella los limpiaba, ya tiraba las cáscaras, ya nomás dejaba los puros guamúchiles. Y ya en sus bolsitas de bule guardaba y llenaba de guamúchiles sus jícaras así de bule. Y ya cuando ella quería, cuando ya no había guamúchiles, ella agarraba un puño y lo remojaba y hacía sopes. Los productos que se secan al sol son ciruelas, guamúchiles, mezquites, arrayán, mojo, guayaba, guayabilla, jitomates, así como alimentos elaborados como el mesonte o tallo de agave cocido. El ciruelo, por ejemplo, es muy importante para toda esta cultura en Occidente de México. ¿Por qué? Porque una vez seca y encostalada y guardada, posteriormente es utilizada para hacer atoles, bebidas fermentadas e incluso licor. Pues las ciruelas también las utilizamos haciendo atole de ciruela, conserva de ciruela. O nos las comemos también maduras con tortilla y con frijoles, o verdes con frijoles machucadas, asadas pues, y dan buen sabor a los frijoles, ya le revuelve uno algo. Otros platillos fundamentales de la dieta mesoamericana y que la complementan nutricionalmente son las salsas, cuyo ingrediente principal es el chile. Una de las salsas básicas consistía en moler el chile con jitomates silvestres y sal. Otras salsas se elaboraban con chile, tomate, ciruela, agrito, parota y guaje, que pudieron ser maceradas en fresco o asadas. Estas salsas, combinadas con todos los alimentos, completarían el esquema de alimentación mesoamericano. El chile y la parota, mi mamá, las parotas secas que estaban, ¿ya? Como hay en las cenicitas, las ponía y también revientan como el maíz reventador. Y ya con eso las molía ahí con su chile y ya. Pero ese a mí no me gustaba, nomás a mi mamá. Y luego el chile de ciruela, también, le gustaba bien mucho a mi mamá.
Como hemos visto, los grupos humanos que ingresaron a la región Balsas, Jalisco, aproximadamente 10.600 años antes del presente, pudieron ser aquellos que crearon la dieta mesoamericana. Con el uso del fuego para atraer animales de cacería, propiciaron el incremento de las poblaciones silvestres de maíz, frijol y calabaza, a partir de las cuales pudieron crear entre los 10.600 y 4.400 años antes del presente un sistema agroalimentario que sirvió de fundamento para establecer grandes civilizaciones en el territorio mesoamericano. Los resultados indican que combinando 6 especies básicas pudieron elaborar por lo menos 21 platillos que incluyen pinoles, atoles, tepaches, tamales y salsas. El que la gente de la región de estudio aún consuma los ancestros silvestres de las plantas que son centrales en la dieta mesoamericana, que su consumo sea en los platillos básicos de esta dieta y que además puedan elaborarse sin ollas ni comales, sino utilizando técnicas precerámicas disponibles desde la entrada de los humanos a América, son 3 hechos que les hacen pensar a los investigadores Daniel Sizumbo, Patricia Colunga y Alondra Flores que la dieta básica mesoamericana es una dieta arcaica. Estos hechos los hacen concluir que esta dieta pudo conformarse desde antes de la invención de la cerámica, antes de que el sistema tradicional básico de cultivo hubiera sido desarrollado e incluso antes de que sus plantas principales hubieran sido domesticadas, es decir, seleccionadas por los campesinos, cosecha tras cosecha, hasta conseguir las formas que hoy conocemos. La importancia de estos hallazgos para la salud de la población nativa y la población mestiza de este país, que somos la mayoría, es que significa que nuestras adaptaciones biológicas a nuestra dieta son muy antiguas y es por eso que los cambios drásticos que ha tenido en las últimas décadas ha tenido consecuencias tan graves como son el aumento de la diabetes y la obesidad. Estos hallazgos también son muy importantes para la conservación biológica y cultural de nuestros recursos alimenticios, porque significan que la dieta mesoamericana en sí misma pudo haber sido un estímulo para el desarrollo de la milpa y la domesticación de sus especies. Y es claro que de ahí en adelante la cultura alimentaria ha sido un estímulo esencial en la generación de más y más diversidad, tanto biológica como cultural. En el marco de las fiestas del pueblo, en la cabecera municipal de Zapotitlán de Vadillo, los biólogos Alondra Flores, Daniel Sizumbo y Patricia Colunga, en conjunto con un grupo de pobladores, organizaron una muestra de cocina tradicional. En la muestra, la gente de Zapotitlán y de las comunidades vecinas tuvieron oportunidad de reencontrarse con los platillos que hacían los abuelos de sus abuelos. Mientras los más jóvenes conocen por primera vez estas recetas ancestrales, otros quizás las recuerdan con añoranza y pueden ahora, después de largo tiempo, volver a disfrutar de las comidas de su infancia o incluso degustar aquellos platillos antiguos que no conocían y se preparan en las poblaciones vecinas. La importancia de este evento, no solo por el reencuentro de la gente de la región con la comida que preparaban los abuelos, o por el rescate de estos platillos de ascendencia milenaria y tecnología arcaica, estriba en analizar y comprender tanto su trascendencia cultural y sus valores nutricionales, pero sobre todo, incorporarla nuevamente en sus cocinas, adaptados a su vida cotidiana, a los implementos tecnológicos y de insumos que ellos tienen en sus áreas de cultivo, corrales, huertos, áreas naturales y mercados. Estamos en un momento clave para que profundicemos en el entendimiento de nuestras dietas tradicionales como un todo, en su valor nutritivo, ecológico y cultural, y que a partir de este entendimiento hagamos políticas públicas. En lugar de satanizar a la comida mexicana como una dieta
alta en carbohidratos, rescatemos nuestras cocinas tradicionales que son diversas, nutritivas, sanas y equilibradas. Tenemos en nuestro país una cultura alimentaria con una gran riqueza de recursos milenarios propios, tanto biológicos como culturales. Con ellos podemos hacerle frente a los problemas de salud y pérdida de diversidad que nos aquejan. Es hora de que aceptemos el reto de rescatar, revalorar, recrear y promover la dieta mesoamericana.